Era como un martes más o menos, miércoles, no recuerdo, pero nuestra idea era la otra semana abrimos y todo normal. Y pues no. Hola, bienvenidos al tercer episodio de RD Podcast. Mi nombre es Rodrigo Beltrán. Y Debbie Pineda. En este tercer episodio vamos a estar hablando de RD en pandemia y cómo logramos seguir conectados. En el episodio número 2 hablamos sobre cómo pusimos el box, cómo surgió la idea y todo lo que conllevó pues ser RD e iniciarlo. En este tercer episodio vamos a tratar algo bien importante que es ¿qué harías si te dicen que tienes que cerrar tu negocio? De la noche a la mañana. De la noche a la mañana. La respuesta real es no sé. No sé porque es como algo sorpresivo, pero eso nos pasó a nosotros en pandemia. Sí. El 16 de marzo sale un mensaje diciendo todos los diferentes actividades deportivas, gimnasios, etcétera, tienen que cerrar. Y nosotros... Recuerdo que por chat me lo mandaste y yo dije, ¿el qué? Así como, vaya, ¿y cuánto tiempo? ¿Qué hacemos? Y nuestra primera idea fue a la gente que estaba ahí, como, llévate un AdMat, una kettlebell, una mancuerna y veamos cuánto tiempo vamos a estar cerrados. Sí, mucha incertidumbre, la verdad. O sea, porque era solo, ok, tienen que cerrar, pero nada de qué va a pasar. Me recuerdo que hasta saltacuerdas creo que dimos. O sea, era algo... Saltacuerdas que no regresaron, quiero decir. Que lo importante era que alguien tuviera algo como para mantenernos activos. Creo que según nosotros o en mi mente, por lo menos dije una semana. No sé. Era como un martes más o menos, miércoles, no recuerdo, pero nuestra idea era la otra semana abrimos y todo normal. Y pues no, la verdad que se alargó por varios meses, por lo menos nosotros estuvimos varios meses cerrados. Sí. Bueno, nosotros estuvimos, creo que 2 meses, 1 o 2 meses sin salir de la casa, completamente, totalmente. sin saber nada del mundo, ¿verdad? Sí. Pero creo que también para nosotros como Vox fue un antes y un después, un principio de un cambio para bien, para nosotros, ¿verdad? Sí. Porque en esta época nos tuvimos que reinventar. Lo primero que hicimos el primer mes, recuerdo, era prestar el equipo. Y al ver que las semanas se convirtieron en 2, 3 y llegamos al mes, cambiamos de estrategia porque había que sobrevivir, pues. Teníamos a toda la gente que estaba con nosotros, a todo el staff. Nosotros les respondimos, pues, al 100% y había que generar algún tipo de ingreso. Sí. ¿Te acordás cómo fue que comenzamos un poco como las clases? ¿O te acordás cómo fue esa parte de, híjole, lidiar con la tecnología para lograr conectar con la gente? Era como... Yo recuerdo que fue... No recuerdo quién exactamente, pero fue algo como... Tenemos que conectarnos y lo que ahorita está de moda era... Zoom. Entonces, bueno, bajemos la aplicación y veamos. Al principio, como Zoom gratuito era como 40 minutos, nosotros tuvimos que comprar, como tener el premium para poder estar más de los 40 minutos. Y eran, bueno, conectémonos, mantengámonos, digamos, activos, cerca, moviéndonos. Y el primer mes como que todo el mundo estaba como, ¿qué está pasando? Nadie lo tomaba muy en serio. Quizás teníamos unas 30 a 40 personas conectadas. Y en el segundo mes ya fue que la gente nos comenzó a buscar y decir, miren, esto va para más largo tiempo. Alquílennos equipo. ¿Qué podemos hacer para estar, pues? Y ahí fue que en nuestro segundo mes la estrategia fue alquilar el equipo. Creo que los primeros meses, que también fue parte como del reto de la logística, ingeniarnos todos los días, en tu caso que tú programás,
la parte de programar con ejercicios todo hecho en casa. O sea, creo que eso fue como bastante retador, me imagino, porque obviamente en el box teníamos toda la libertad de ocupar todo el equipo, pero luego tenías que programar pensando en el espacio, en qué tenía cada persona, pero como todos teníamos cosas diferentes, tenías que ingeniártelas para decir, bueno, ok, tengo que pensar en un WOD que tanto si una persona tiene una kettlebell, la otra persona tiene una cuerda, cómo vamos a trabajar. El que puede hacer solo en el cuarto. Y sobre todo, lo lindo de CrossFit es que es todos los días diferente, constantemente variado, pero bien estructurado. O sea, no es al azar. Y adaptado también. Adaptado para, digamos, la capacidad de cada quien. Entonces era un reto que, aparte del reto tecnológico, era el reto de estar tratando de ayudarle a las personas, ¿verdad? Sí. Siempre en movimiento. La verdad que para mí fue algo, un cambio porque nos mantuvimos activos, nos mantuvimos cerca de la gente y sobre todo darnos cuenta que el trabajo que estábamos haciendo nos dio frutos porque el 90% de las personas que cuando nos cerraron eran personas que estaban inscritas en el box. El 90% se quedaron en pandemia, se quedaron en línea y regresaron. Sí. Y también de ese porcentaje de personas que estaba conectado, que se mantenía activo. Creo que, si te recordás, preguntábamos cuando se desaparecían de las clases, hola, ¿qué te pasó? Y bueno, me enfermé de COVID, pero regreso a la semana siguiente. Y de verdad, la gente... Y darle seguimiento, cómo seguir, qué tal estás. Pero, si te acordás, la gente que se mantuvo activa fue la que realmente se recuperaba muy rápido. Claro. O sea, creo que de los alumnos que tuvimos, la mayoría se enfermó, se recuperaba rápido y no tuvo mayores consecuencias. Creo que solo a una persona le dio más de una semana. Que le pegó un poco fuerte. Pero al mismo tiempo no solo había que activarse en el sentido de, bueno, mantengámonos conectados con la gente, sino que, ¿qué vamos a hacer nosotros, Debbie? ¿En qué podemos mejorar? Sí. En pandemia nosotros comenzamos a meternos a cursos, la verdad. Sí, a estudiar, de administración de gimnasios, administración de boxes. Yo hice un curso de weightlifting en línea. Recuerdo que y mantenernos enfocados. Y ahí fue cuando decidimos incorporar una app, por ejemplo. Sí, esa parte creo que fue bastante importante porque, bueno, yo me había salido por la parte, para trabajar en la parte administrativa, pero sí, obviamente teníamos muchas faltas. Entonces creo que fue un buen momento como para reorganizarnos. Exactamente, utilizar de repente, por ejemplo, la tecnología, que era algo que no habíamos incorporado. Por ejemplo, esa app que creo que nos sirvió muchísimo, especialmente porque nos importaba realmente que estuviéramos organizados y ver cómo estábamos. Sobre todo porque nosotros amamos el box, amamos a la gente, pero no deja de ser un negocio. Y el negocio, para poderlo tener durante todos los años, hay que hacerlo rentable, pues. Y estar como siguiendo a las personas que un día pagan el 15, uno el 19, uno el 21. Entonces la app nos ayudó y nos dio mucho orden. Sí, así que y también como eso fue una de las cosas bien importantes y significativas que hicimos en pandemia. Lo otro fue reestructurar el box. Al principio, las personas que estuvieron antes de pandemia recuerdan que teníamos el rig, todo el rig pegado a la pared. Y luego por pandemia tuvimos que sacar las cosas y cortamos. Y luego incorporamos un nuevo rig. La verdad que nos fue bien en pandemia porque nos reinventamos, incorporamos rig, incorporamos equipo. Mucha gente que compró equipo que ya no lo iba a necesitar, después llegaron al box. Y así fuimos como evolucionando, ¿verdad? Sí, la verdad fue como la comunidad que nos sostuvo y que creo que entre todos algo importante, sí nos conectábamos por ejercicio, porque obviamente ese era como el punto principal, pero realmente creo que en pandemia el estar conectados de esta forma, ya sea en las clases de la mañana, en las clases de la tarde, en el chat, por ejemplo, realmente fue
el tener a alguien, el poder conectarte con alguien fuera de pandemia. Mucha gente muy probablemente quedó sola en su casa, muy probablemente o no en otro tenía, país. o en otro país, exactamente. Entonces, realmente creo que la parte más que el ejercicio era esa conexión, volver a conectar, sentirte con la gente que no estaba solo, ¿sí? Y te acordás cómo fue que ya cuando ya dijeron, bueno, ya casi vamos a abrir, toda la locura, la logística de estar midiendo, de ver que no quedaras tan cerca, porque obviamente, o sea, una parte bien importante era que todos estuviéramos seguros. Nosotros en pandemia, pues la verdad no nos enfermamos, no nos dio COVID, pero sí nos vino a dar, pues, obviamente ya hasta después. Pero realmente, o sea, tratamos de que todos los espacios fueran seguros y un lugar seguro para todos. Era difícil porque había que ordenar el espacio y creo que hicimos unos rectángulos con líneas. Sí, los marcamos. Hicimos medir que no nos quedaran todos. Medir. Y al principio lo hicimos sin el mat que está, sino que lo hicimos directo en el piso, después en el mat. Medir cuántos espacios eran los que teníamos. Ahí fue que entró bastante lo de la aplicación, ¿te acordás? Porque correcto. Nos dio como mucho orden para poder tener... Limitar. Limitar las clases. Luego era vaya, ahora ¿cómo vamos a hacer cuando queremos hacer gimnasia? Por ejemplo, colgarnos del rig. ¿Cómo vamos a hacer para avanzar? La limpieza, ¿te acordás? Todo el equipo. Bueno, la verdad que ese es un punto importante porque desde ahí es que nosotros tenemos que limpiar y se hace 5 veces limpieza por eso. Que de ahí es que nace eso de la limpieza, es cierto. Y al mismo tiempo darle la seguridad a la gente de decir, vengan. Sí. No se van a enfermar. Prácticamente decirles, no se van a enfermar, no tengan miedo. Vamos a tener que salir algún día. Sí. Y aquí los esperamos. Sí. Y darles un protocolo, tener como desinfectante, alcohol gel, mascarillas. Mandamos a hacer mascarillas, ¿te acuerdas también? Es cierto, con el logo. Ajá, con el logo. Sí. Sí, realmente creo que fue otra parte de incertidumbre, realmente, porque te acuerdas que, o sea, dijimos, bueno, vamos a abrir y sabíamos que la gente justo tenía miedo de llegar por el hecho de enfermarte. Obviamente fue esa parte de la incertidumbre, pero fue algo positivo para nosotros porque creo que la gente comenzó a tomar un poco más de conciencia de lo importante que era hacer ejercicio. O sea, que realmente hacer ejercicio es una barrera contra un montón de enfermedades. Obviamente que nos mantuvo activos esa parte, que nos mantuvo más saludables, una recuperación más pronta. Creo que eso fue bastante importante y que nos ha permitido venir creciendo post pandemia. Ya después de pandemia, pues ya hemos venido creciendo bastante. La importancia del ejercicio la gente la ha tomado bastante a bien. Inclusive, bueno, ahora tenemos hasta club de corrida, club de ciclismo, que la verdad es algo súper bueno. Duatlones, exacto. Y próximamente un 73. Primero Dios, ahí vamos. Entonces, realmente hemos venido creciendo. Gracias a la comunidad, obviamente, gracias a esta gran familia que hemos formado. Y también te recuerdas tú que bueno, cuando nosotros empezamos, lo que queríamos y la condición de abrir el box, que fue cuando ya dije, vaya, ok, sí, abrámoslo, era que todos nos sintiéramos cómodos, que fuera un lugar para todos y que todos podíamos hacer CrossFit. No sé si te han mencionado algo, porque a mí, la verdad, siempre me dicen eso. Sí, yo creo que lo mantenemos. La verdad que ese es nuestro objetivo, digamos, diario, mantener los pies en la tierra, acordarnos de dónde venimos y cómo éramos nosotros en un inicio. O sea, a veces cuando uno va caminando, de repente se le olvida de dónde comenzó y tratamos siempre de mantenernos en nuestros inicios, ¿verdad? Porque eso es la magia del box. Sí, y mantener esa cultura. Exactamente, hacer sentir a todos por igual, como unos atletas, ¿verdad? Como unos atletas, todos. Realmente en el box, desde el momento en el que llegan, empiezan, ya son atletas. Por eso motivamos a todos que hagan el Open y hemos sido por varios años seguidos el box que más gente ha competido en el Open. Sí. Metemos a gente a correr y, por ejemplo, Netío
Netillo es una persona, para mí, un ejemplo de que, para los que lo conocen, al pastor, al hermanito, él no corría nada. Y me confesó cómo comenzó. Él quería correr, y de repente no tenía zapatos, y de repente, ¡pum!, unos zapatos, y dijo, mierda, tengo que correr. Y ayer para corrió, su preparación de 21, ¿cuánto hizo? 18 kilómetros. 18 kilómetros ayer ya. Corrió 18 Entonces, kilómetros. Con paciencia, a su ritmo, cada quien trabajando a su propia capacidad. Y es algo que nosotros eso lo tenemos que... Lo controlamos y lo seguimos controlando. Sí. Retando a las personas, sí. Exigiéndoles que den su mejor versión, sí. Pero sin compararse a los demás. Exacto. Sin compararse a los que están 3 años más adelante, 4 años más adelante. O quizás son un poco... tienen, digamos, un pasado deportivo mayor que el que uno tiene. Y por eso es que están, digamos, sobresaliendo en menos tiempo. Sí. Pero cada quien tiene su propio tiempo, su propio proceso. Y eso es lo que nosotros cultivamos. Atletas, no para ahora, sino que para la vida. Sí, justo ayer la verdad fue un momento o un día bastante bonito porque justo en la preparación de los 21K, que vamos el 31 de agosto, varios lograron distancias que nunca habían hecho. O sea, fueron sus primeros 18, sus primeros 16, sus primeros 19 y justo eso, cada quien a su propio paso. O sea, eso es lo más importante, no compararnos con los demás, sino más bien llevar tu propio proceso. Justo lo que vos dijiste, hay gente que tiene un antepasado, digamos, deportivo, que ya es un poco más fácil las cosas, pero hay muchos otros que empezamos desde cero. Y está la otra parte, que el mismo día también teníamos una competencia de bici, digamos, de la liga o del campeonato de bici, que ahí sí es de ir a competir. Y fácilmente podemos optar por varias categorías, pero no hay prisa. Hay por mucho tiempo que vamos a hacer bici. Y fuimos y también destacamos. Destacamos siendo CrossFit. Destacamos en correr, destacamos en duatlones, destacamos en bici. Ahorita tenemos actualmente a los 2 campeones, hombre y mujer, campeones nacionales de bici. Y ha sido un proceso también con ellos, porque han comenzado en enero, máximo febrero. Y ahí van. Pero cada quien lleva su propio proceso. Sí. Y eso ha ido motivando a otras personas a irse incorporando, a ir preguntando, a ir diciendo, hey, mira, ¿será que yo puedo? Sí. Hey, mira, ¿qué necesito para esto? Sí. Hace 2 semanas, creo, o 3 semanas, Eli la invitaron a Costa Rica a competir de CrossFit. Una semana después, creo, nosotros fuimos a una duatlón a Guate y también logramos conseguir podios. Iván, segundo lugar en su categoría. Ani, primer lugar. Igual René participando en su primera duatlón. Participando en su primera duatlón, la terminó. Sí. Que para mí eso fue lo más importante de la duatlón. Cristian Palacios. Sí, conocido como alias Chamacón, con Vicky lograron su primer lugar porque la duatlón pasada quedaron en segundo y dijeron, no, vamos a mejorar y vamos a entrenar para eso con un objetivo y lo lograron el primer lugar. Y Ani también manteniéndose súper bien. La verdad es que... Entonces, sí es cierto, nosotros estamos... con nuestra primer condición. CrossFit para todos y hacer sentir bien a todas las personas. Sí. Pero también el hacerlos sentir bien es respetarlos y incentivarlos. Y sobre todo empujarlos a su mejor versión. Y eso es lo que nosotros día con día hacemos. Y la mejor versión no significa solo levantar más peso, sino que ser mejor persona. Sí. Tener compañerismo, estar pensando siempre en el de al lado, en qué podemos ayudarle, en qué podemos servirle, si vemos que algo le está pasando, estar pendiente de ellos. Y eso ha llevado también a tener relaciones hasta fuera del box. Sí. Amistades, buenas relaciones. Entonces... incluso negocios, noviazgos, etcétera.
que ha sido generado precisamente por eso, porque estamos creando, digamos, una comunidad bastante fuerte, sólida y sobre todo del bien común. Sí. No, y mira, la verdad, tu mejor versión justo es esa también, mejorar en todos los aspectos, en todas las relaciones. Te das cuenta cómo se forman los grupos bonitos de gente que se apoyan. Por ejemplo, en la clase de 5, por ejemplo, está Carlos, está Mónica, está Luisa, que o sea, Que realmente... Mónica, te voy a poner el dedo, que se está cambiando a la mañana. Ay, ojo, sí, ojo. ya la vi, pero está siguiendo, los compañeros también la molestan porque sí ya le reclamaron. Lo bueno es que está entrenando. Sí. Y bueno, justo la semana pasada, Carlos Serrano, que justo ha salido en uno de nuestros reels, me estaba contando que el día siguiente, o sea, él estaba un poco como nervioso porque ya le tocaban los exámenes nuevamente y me comentó que esta vez que se hizo los exámenes había salido súper bien. O sea, realmente ha bajado todos sus niveles de colesterol, de triglicéridos, de ácido úrico, que la verdad es algo como bien importante. Él me mencionaba... Esas son nuestras verdaderas victorias. O sea, mejorarle la salud, el estilo de vida y sí, cambiarle la vida, pues. ¿Sabes qué? Me comentaba que a él le habían dicho que tenía justo 1 año, que si él no se ponía las pilas en mejorar, él le iba a tocar ya con diálisis. Entonces, para mí fue algo como, de verdad lo felicito, celebremos esto, porque la verdad es algo sumamente importante. Él lo contó justo en el reel, todo lo que él tenía como de que se dormía, que no podía tener ni una conversación porque él estaba durmiéndose, que él se sentía cansado todo el tiempo y que realmente ver que cómo está impactando, no solo, digamos, en las relaciones, no solo en que ahora ya haciendo burpees se tira, pero así, de verdad que yo un día lo veo y me río y me dice, ¿usted se ríe de su maldad? Y yo le digo, no, yo me río porque me encanta verlo tirándose en el piso haciendo burpees. Entonces, realmente eso, justo mejorarle la salud, la condición y mejorar la calidad y... Ahí te das cuenta cómo va cambiando el estado de ánimo y sobre todo la autoestima. Sí. De repente dicen, no, es que yo eso no lo puedo hacer. Yo burpee, me duele la espalda cada vez que me tiro, cuando es porque les da pena, se sienten juzgados o señalados y de repente lo ves y decís, sí. ¿Y usted cuándo aprendió a hacer eso? O sea, a mí me ha pasado. Sí, a mí sí. ¿Y usted de cuándo puede hacer eso? Cuando he ido a una clase que usualmente no la doy y veo los cambios y digo, sí, Carlito, ¿y qué onda? No, usted paja, no, en serio, ¿qué le pasa? Sí. ¿Cuándo aprendió a hacer eso? O algo, digamos que a mí me llena, es ver a alguien que cuando le decimos haga una sentadilla y no puede hacer una sentadilla y de repente te perdés 1 o 2 semanas de la clase de esa persona y la vas a ver y la ves haciendo una sentadilla. Sí. Entonces, como... Sí. Precisamente eso, sí. eso es lo que nos deja, ¿verdad? Sí, nos llena, la verdad. Igual, ponele de repente, vos sabés que llega mucha gente que desde la primera vez te dice, mira, yo no puedo hacer eso, sentadillas, no puedo levantarme, no puedo... No puedo hacer peso, me duele el brazo izquierdo. Te voy a decir algo que para uno pudiera ser levantarte del suelo con un abdominal. Hay gente que realmente llega, que no tiene esa capacidad de hacerla aún y de repente las ves haciendo 20 abdominales y te llena. Entonces te das cuenta cómo puede mejorar la constancia. La verdad, eso es parte bien importante. Eso, digamos que antes de pandemia nos ponía a nosotros en el qué hacer. Probablemente nos hacía falta experiencia, nos hacía falta vivir situaciones críticas de vida o muerte como la pandemia. Pero luego de... Ya estamos hablando post-pandemia. Decimos, miren, sobrevivimos a una pandemia cuando solo se veía en las películas. Sí. Créanme, este es el camino. O sea, no lo digo yo, no lo dice ella. Lo dicen los resultados y lo dice, digamos, no sé, 4 años, 5 años de experiencia con personas que han sido puntualmente ejemplos y decimos, sí, definitivamente aquí es. Y pospandemia, bueno, realmente ya que hemos venido creciendo, justo también incorporamos nuevo equipo.
Esa fue ya otra experiencia bonita. El año pasado. Fue otra experiencia como recordar cuando llegó el camión de la primera vez bajo la lluvia. Esta vez fue algo... Es que, ¿sabes? Ajá. Comenzamos a principio de año con máquinas. Ajá. Que en el box le metemos a las máquinas. Sí, todas las semanas, sí. Como 2-3 días a la semana hay máquinas. Y de repente, ¿sabes? Metámosle al equipo. Sí. Y pelotas, más máquinas. Más máquinas. Muchas más máquinas. Sí. Tenemos 15 bicicletas nuevas. Ecobikes. Son 6. Los remos nuevos. Mira, pero ahora te voy a hacer una comparativa. O sea, que yo estaba pensando justo... ¿te acuerdas la primera vez que llegó el equipo? La lluvia, las personas que éramos súper poquitas. Y esta segunda vez fue algo tan bonito porque te acuerdas que la clase de mediodía estaba ahí. Y era como... Vaya... me acuerdo que vos ibas a dar la clase, sí. Faltan 6 minutos para la clase y me decís, mira, o sea, tenemos que comenzar puntual. Entonces hagamos algo. Un pre. Calentemos bajando el equipo y todo, pum. Pero bonito eso, o sea. Y en 9 minutos ya todo estaba abajo y después ordenar y la gente emocionada, pues, porque al final de cuentas, ¿quién no le emociona estrenar equipo? Sí. No, la verdad, bonito. O sea, hasta ahí te das cuenta y creo, no sé si lo sentís, pero obviamente sí, la emoción que realmente el box es de todos. Entonces, la pandemia, ¿qué crees vos que al final nos vino a enseñar? Nos dio orden, nos dio estabilidad. La verdad que fue duro la pandemia, pero creo que nos hizo mejores personas y sobre todo creo que también nos hizo mejor el box. Sí, nos hizo reinventarnos y realmente eso es una parte muy importante en los negocios porque cambios van a haber constantemente. Ya vamos a cumplir entonces 8 años, ya vamos a celebrar. El viernes vamos a estar de fiesta y esto ha sido todo por este episodio. En el siguiente vamos a tener atletas invitados para que conozcan de primera mano las experiencias que han tenido. Les hablo Debbie. Y Rodrigo Beltrán, el papá de tu papá.